Se hacía el santo, pero su secretaria estaba embarazada de él. Mi esposo no me dejó. Lo dejé yo. Y esta es la historia de cómo se hizo pedazos sin mí. Me acuerdo de ese día como si fuera ayer, pero al mismo tiempo parece que pasó hace siglos. Es raro cómo la vida te cambia de un golpe, ¿sabes? Un día estás en un camino y al siguiente, sin darte cuenta, ya estás en otro totalmente diferente. Mi nombre es Valeria, y si te contara cómo era mi vida antes, no me creerías. O quizás sí, porque hay mucha gente que vive cosas parecidas, solo que no siempre lo cuenta. Antes de todo esto, yo vivía en un departamento grande, en una zona de la ciudad que a mí me gustaba mucho. No era céntrico, pero tampoco era alejado. Un buen lugar. Llevaba casada con Álvaro 7 años. 7 años, ¿te imaginas? Es un montón de tiempo. Al principio, la verdad, todo fue bien. O eso creía yo en ese momento. Álvaro era, o parecía, un hombre encantador. Me trataba con atenciones, me decía cosas bonitas, me hacía sentir especial. Me hacía sentir importante. Pensaba que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida, con la que iba a formar una familia. Porque eso era lo que yo más quería, tener un hijo. Siempre lo quise. Desde que era chica, me imaginaba con mi familia, con mi bebé. Era mi sueño más grande. Los primeros años, como te digo, fueron normales. Como en cualquier pareja, había momentos buenos y otros no tanto, discusiones por cosas pequeñas, reconciliaciones. Lo típico. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Al principio era casi imperceptible. Una cosa pequeña aquí, otra allá. Un comentario que no me gustaba, una actitud que me hacía sentir mal. Pero como lo quería, como lo amaba, o al menos eso creía, siempre le encontraba una justificación. Está estresado, me decía a mí misma. Tuvo un mal día en el trabajo. O yo soy la que está exagerando. Ese tipo de cosas que te repites para que la realidad no duela tanto. Álvaro trabajaba mucho. Era un ejecutivo en una empresa grande. Viajaba seguido. Yo, por mi parte, tenía un trabajo, pero no era algo que me apasionara tanto como para dedicarle mi vida entera. Era más una forma de mantenerme activa, de tener mis cosas, de no depender al 100%. Él siempre me decía que no me preocupara, que su sueldo era suficiente, que si quería dejar de trabajar lo hiciera. Y a mí eso, en ese momento, me sonaba bien. Me gustaba la idea de poder dedicarme a la casa, a él, y a prepararme para ser mamá. Los problemas serios empezaron cuando empezamos a intentar tener un bebé. Llevábamos un tiempo queriéndolo, y nada. Los meses pasaban y yo no me quedaba embarazada. Fuimos al médico, hicimos pruebas. Todo el proceso era agotador, física y emocionalmente. Las inyecciones, las citas, los resultados que no eran los que esperábamos. Yo estaba agotada. Y Álvaro, en vez de apoyarme, empezó a cambiar aún más. Se ponía de mal humor. Me decía que me obsesionaba con el tema, que me relajase. Que yo era la que tenía el problema. Cada vez que venía la regla, era un golpe para mí, y él lo hacía peor. Me sentía sola en todo eso. Sentía que el peso de no poder concebir recaía solo en mí. Me dolía mucho su indiferencia, su falta de empatía. A veces, después de una de esas citas en el médico que nos dejaban sin esperanzas, yo llegaba a casa y solo quería un abrazo, unas palabras de consuelo. Pero él se encerraba en su estudio, o se ponía a ver la tele sin hablarme. O se irritaba si me veía llorar. Me decía que mi tristeza lo agotaba. En ese tiempo, además de su frialdad, noté otras cosas. Empezó a usar el celular más de lo normal. Siempre lo llevaba consigo. Si se levantaba de la mesa, se lo llevaba. Si iba al baño, se lo llevaba. Si yo me acercaba mientras él lo estaba usando, giraba la pantalla para que yo no viera lo que hacía. Cosas pequeñas, sí, pero que sumadas, encendían una alarma en mi cabeza. Le pregunté varias veces. Le decía, ¿pasa algo? ¿Por qué estás tan pegado al teléfono? Él siempre respondía con evasivas, con enojo.
Estás inventando cosas, me decía. Es el trabajo. O no tienes confianza en mí. Y claro, al principio, yo le creía. O quería creerle. Porque la idea de que me estuviera mintiendo, de que me estuviera engañando, me aterraba. Hubo una noche, ya te digo, que fue el principio del fin, aunque yo no lo supiera en ese momento. Álvaro llegó tarde del trabajo. Otra vez. Me dijo que había tenido una reunión importante, que se había alargado. Yo ya estaba acostumbrada a eso. Me había cocinado algo para mí sola. Cuando él llegó, yo estaba sentada en el sofá, viendo algo en la tele. Él entró, dejó la cartera y las llaves en la mesita de la entrada, y se fue directo al baño. Llevaba el saco desabrochado, la corbata un poco floja. Me saludó con un beso rápido en la frente. No me miró a los ojos. Eso me llamó la atención. Mientras él estaba en el baño, me levanté para ir a la cocina a buscar un vaso de agua. Al pasar por la mesita de la entrada, vi el celular de Álvaro. Estaba ahí, encima de la cartera. Se lo había olvidado. Mi corazón empezó a latir fuerte, de repente. No sé por qué, pero sentí una necesidad imperiosa de agarrarlo. Sabía que estaba mal, que no debía revisar sus cosas. Pero la duda, la sospecha que llevaba meses carcomiéndome, era más fuerte. Estiré la mano, con cuidado, como si el celular fuera una bomba que podía explotar. Lo agarré. Era pesado. Lo primero que hice fue ir a mi cuarto. Cerré la puerta despacio. Me senté en la cama, con el celular en la mano. La pantalla estaba bloqueada. Álvaro tenía un patrón para desbloquearlo. Yo no me lo sabía. Me quedé mirándolo un buen rato. Pensé en dejarlo, en devolverlo a la mesa de la entrada y hacer como si nada. Pero algo dentro de mí me impulsó a intentarlo. Empecé a probar patrones. Los más obvios. Los que él usaba para otras cosas. La fecha de nuestro aniversario. Su cumpleaños. Mi cumpleaños. Nada. Sentía que se me acababa el tiempo. Él podía salir del baño en cualquier momento. De repente, se me ocurrió algo. Recordé una vez que él había desbloqueado su tablet delante de mí, y el patrón era una letra, la inicial de su nombre. Hice un intento. Deslicé el dedo formando una A mayúscula. La pantalla se iluminó. Se desbloqueó. Mi respiración se cortó. Ahí estaba. El celular abierto. Un montón de aplicaciones, iconos de mensajes, de redes sociales. La mano me temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Empecé a buscar. Lo primero que vi fue la aplicación de mensajes. Tenía varias conversaciones sin leer. La primera que abrí fue con un contacto llamado Julia Offi. Entré. Y ahí estaba todo. Las fotos. Los mensajes. No eran solo mensajes de trabajo. Eran fotos de ellos juntos, en lugares que reconocí. En restaurantes. En un parque. En el auto de Álvaro. Fotos de ellos abrazados. Besándose. No eran fotos profesionales ni de compañeros. Eran fotos de pareja. Leí algunos mensajes. Eran mensajes cariñosos. Mensajes de planes, de citas secretas. Hablaban de mí, de cómo yo no entendía nada, de cómo era aburrida. Él le decía a ella que no me aguantaba, que yo solo pensaba en el bebé, que estaba obsesionada. Me sentí como si me hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Un dolor agudo y frío se me extendió por todo el cuerpo. Seguí leyendo. Y entonces vi el mensaje que me destrozó del todo. Un mensaje de Julia a Álvaro. Decía, mi amor, el doctor confirmó. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Y abajo, una ecografía. Una ecografía borrosa, pero clara. Se veía un punto pequeño. Un bebé. Su bebé. El bebé que yo llevaba meses buscando, que no llegaba, que me hacía sentir tan mal. Y él, teniéndolo con otra. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía llorar.
Sentía como si mi cara estuviera paralizada. Un nudo en la garganta me impedía respirar bien. Mis manos apretaban el celular con tanta fuerza que me dolían los dedos. Miré la fecha de los mensajes. Eran recientes. De hacía apenas unos días. Escuché la puerta del baño abrirse. Álvaro. La cerré de golpe. Apagué la pantalla del celular. No podía pensar en nada. Solo en el bebé. El bebé de ellos. En que yo estaba intentando de todo, con dolores, con decepciones, con inyecciones, y él me estaba haciendo esto. Se estaba riendo de mí. Salí del cuarto, como si estuviera caminando en una nube. Mis piernas se sentían pesadas. El celular de Álvaro seguía en mi mano, pero lo puse rápido en la mesita, en el mismo lugar donde lo había encontrado. Entré a la cocina. Cogí el vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramaba por los bordes. Álvaro salió del baño. Me vio ahí, de pie, con el vaso. Hola, mi amor, dijo, como si nada. Como si no hubiera un mundo de mentiras y traición en su celular, a solo unos metros de él. Ya me voy a dormir, estoy muerto de cansancio. Pasó por mi lado, me dio otro beso rápido en la cabeza, y se fue para el cuarto. Cerró la puerta. Me quedé ahí, parada en la cocina. El vaso de agua en la mano. Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara, sin control. Al principio eran silenciosas, luego se convirtieron en sollozos. Me senté en el suelo, apoyada en los muebles. El frío de las baldosas me calaba, pero no me importaba. Solo lloraba. Lloraba por el engaño. Por el tiempo perdido. Por mi sueño de ser madre, que él me había quitado de la forma más cruel. Por la humillación. Por la rabia que sentía, una rabia que me quemaba por dentro. Me sentí tonta, ingenua. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ciega? Pasé horas ahí, sentada en el suelo de la cocina. No sé cuánto tiempo fue. Solo sé que lloré hasta que no me quedaban más lágrimas. Mi cabeza me dolía. Mis ojos estaban hinchados. Cuando me levanté, mis piernas estaban entumecidas. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. No me reconocía. Era una persona rota. Volví al cuarto. Álvaro dormía. Su respiración era profunda y tranquila. Me acosté en mi lado de la cama, dándole la espalda. No podía tocarlo. No podía ni mirarlo. Sentía un asco profundo. Era como dormir al lado de un extraño, de un enemigo. La cama se sentía fría y grande, a pesar de que él estaba ahí. La noche fue eterna. No pude dormir ni un minuto. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo. A los mensajes. A las fotos. A la ecografía. A la indiferencia de Álvaro. A las veces que me había hecho sentir mal, a las discusiones por el bebé, a sus viajes. Todo encajaba. Y dolía mucho. Cuando amaneció, me levanté antes que él. Me vestí con lo primero que encontré. Fui a la cocina, me preparé un café. Mis manos seguían temblando. Me senté en la barra, mirando por la ventana. La ciudad empezaba a despertar. La gente salía a trabajar. Para ellos era un día normal. Para mí, era el día en que mi vida se había desmoronado. Álvaro se levantó un rato después. Entró a la cocina, como todos los días. Buen día, dijo. ¿Dormiste bien? Yo no respondí. Solo lo miré. Él se preparó su café, se sentó frente a mí. Me miró extrañado. ¿Pasa algo?, preguntó. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Sentí la rabia subir otra vez. Un fuego que me quemaba el pecho. No pude contenerme. Pasa que me enteré de todo, le dije. Mi voz salió más baja de lo que quería, pero llena de una furia contenida. Él me miró. Su cara cambió. De la tranquilidad, pasó a una expresión de sorpresa, luego de miedo, y finalmente de enojo.
¿De qué hablas?, me preguntó, con un tono más duro. No te hagas el tonto, le dije, levantando la voz. Mis manos se cerraron en puño sobre la barra. Sé lo de Julia. Sé lo del embarazo. Sé todo. Su cara se puso roja. Se levantó de golpe. Tiró la taza de café a la barra. El café se derramó. Revisaste mi celular, ¿verdad? Eres una metiche. No tienes derecho a hacer eso. No tenía que revisar nada si no tuvieras nada que esconder, le grité. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Mientras yo me estaba volviendo loca intentando tener un hijo contigo, tú estabas con esa. Y ahora va a tener un bebé tuyo. Él se acercó a mí, muy rápido. Me agarró del brazo con fuerza. Me apretó la piel. Cállate, me dijo, con la cara muy cerca de la mía. Su aliento olía a café. No tienes idea de lo que dices. Eres una paranoica. Siempre lo fuiste. Estás loca. Sentí un dolor agudo en el brazo. No me soltaba. Intenté zafarme, pero él me tenía bien agarrada. Suéltame, le pedí. No te voy a soltar hasta que te calmes, dijo. Su voz era fuerte, amenazante. Estás haciendo un drama por nada. Era solo una aventura. ¿Qué te crees? ¿Que soy un santo? Todos los hombres lo hacen. Un bebé no es una aventura, Álvaro, le grité. Es un hijo. Tú vas a ser padre con ella. Fue en ese momento cuando me soltó el brazo de golpe. Tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Caí hacia atrás, chocando contra la pared. Mi cabeza golpeó la superficie dura. Sentí un chispazo de dolor. La espalda también me dolió. Me quedé en el suelo, aturdida. Lo miré. Él tenía la cara descompuesta. Los ojos rojos, las venas del cuello marcadas. Eres una histérica, me dijo, señalándome con el dedo. Una inútil que no sirve ni para darme un hijo. Ella sí. Ella es una mujer de verdad. No como tú, que solo te quejas y lloras. Sus palabras me dolieron más que el golpe.